Hola, somos Flor y Cami y queremos darte la bienvenida a este podcast que llamamos Mi Hermana y Yo, un espacio donde vamos a ponernos al día, hablar de cosas que nos interesan, charlar de temas profundos y no tanto. Te esperamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hermana y Yo. Acá estoy yo, Cami, y del otro lado de la pantalla se encuentra mi hermana, Floppy. Hola. Y bueno, su hija también. Mi hijita. Con Anita. ¿Cómo andás hoy, Flor? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá estamos listas para grabar. Hoy se viene un episodio muy interesante y estoy segura que ustedes todas, manga de chosmas, van a estar ahí prendidas a la computadora, a la tele, al audio, porque van a querer escuchar todo sobre, Flor, te doy la palabra. Nuestro paso por cocineritas. Algo que siempre nos preguntan a mí por lo menos me pasa eso todavía al día de hoy, que alguien me conoce y es como... Vos estabas en Utilísima, che, ¿cómo entraron? ¿Cuánto te pagaban? Exacto, todas esas preguntas que siempre surgieron, más anécdotas, detalles de lo que eran las grabaciones, de cómo era, no el día a día porque no grabábamos tipo casi ángeles todos los días ahí con Cris Morena, pero nos pareció que estaría bueno capaz llevarlos un poco más a este universo que fue Utilísima, los años dorados de Utilísima, vamos a decir. Porque sí, yo creo que fue la época donde todo el mundo siempre sintonizaba, ya sea mamá, una abuela, una tía, primos, y como había una programación para todos, bueno, estaban todos al pendiente. Pero antes... Y además era otra época porque no había ni stream, no había Instagram, o sea, la tele era todo en ese momento. Tal cual. Y era medio un punto de encuentro también, creo yo, que ahora se da en otros ámbitos. Pero antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero que hablemos de lo bueno y lo malo de la semana. Así que, Flor, adelante. Bien, bueno, yo estuve pensando y qué fue lo bueno, te diría que bajé una barrera de peso. ¡Bravo! Que ya hacía rato me estaba costando, con 2 embarazos muy seguidos aparte. Sí. Y que el metabolismo no es el mismo peso pasado los 30 que a los 20. Eso ni hablar. Así que bueno, contenta por eso. Estoy con un volcán de chocolate. Con una parrillada. Y lo malo, estaba pensando que, no sé si es malo, si en realidad, qué sé yo, estoy un poco harta de este tema, pero necesitamos cambiar las puertas de los cuartos. No sé si te conté. No. Porque bueno, nunca cerraron. Son de madera y además con la humedad se hinchan. Estaban gastadas. Algo que nunca fue prioridad realmente en la casa entre tantos arreglos. Es caro. Es carísimo. Siento que le va a dar un upgrade ahí a la casa. Pero me pasa que no consigo quién instale. O sea, me está faltando albañil. Entonces, estoy súper preocupada con avanzar y decirle, che, ok, lo hacemos. Porque no sé después quién lo va a hacer y no quiero tener las puertas acá dando vueltas. Sí. Porque encima de a romper. Entonces, eso me tiene un poco como ahí que estoy todos los días. Che, alguien tiene un albañil ahí yo en la puerta del jardín. Alguien tiene un albañil. Porque aparte es algo que sabés que lo tenés que resolver y lo tenés dando vueltas, pero no podés llegar a la solución. Porque además no cierran y ahora nos está, por ejemplo, con Ana, que anda gateando por todos lados, por ello las dejo cerraditas como trabadas, pero sin cerrar, y ella se para y se las tira, es digamos. Un poco de también una cuestión de seguridad. Y también, Franco, por ahí lo mismo, viste, que queremos que, no sé, que quede en el cuarto y no salga porque, no sé, estamos haciendo... Parece que voy a decir cualquier cosa acá. Pero por ahí por el ruido, o estamos en el comedor y él ya está dormido y queremos cerrar bien la puerta por un tema de sonido, y tampoco podemos. ¿Y sabés qué puertas querés estamos poner? Ahí con ese tema. Sí, ya las vi, después te voy a mandar las fotos. Bueno, voy a estar atenta, voy a estar al pendiente. Son las que puso Sole en su casa, que también es un pH muy parecido. Claro, pues ya no conozco la casa de Sole. Sole, nunca me invitaste. Es hermosa la casa. es como que refaccionó un pH igual al mío, pero con mucho más presupuesto. Y le quedó hermoso. Pero bueno, ella le agregó los cuartos arriba, le hizo una obra como de un año. Sí. Y estas puertas son, viste, de Hugo, el cerrajero, el herrero. Sí. Que encima tiene 2 meses de demora. Es un montón. Y aparte, para peor, me dijo que él no colocaba los vidrios, que los tenía que conseguir aparte. Nunca escuché eso. Y yo me quedé como, parale, esto resuélvemelo, porque ya tengo de por sí que contratar un albañil para que desinstale e instale las nuevas puertas. Y lo de los vidrios, le digo, cotizalo y resolvémelo vos, porque si no, 3 personas para unas puertas. No, sí, me parece una exageración. ¿Vas a cambiar la de toda la casa o solamente las del piso de abajo? Serían, las del piso abajo, las de mi cuarto, el cuarto de los chicos y la del baño, porque son como las 3 que hacen juego. Eso iba a decir. Viste que la del baño tampoco cierra bien. Es como que tenés que hacer... También, sí, y hace ruido, también están trabadas las banderolas. Bueno, había que hacer ahí
Y también les quiero poner, ¿viste esas cortinas largas como se usan ahora? Me tipo encanta, de wall y arriba la color beige hasta el piso. Porque reestilizan a la casa también, hace que parezca más alta Me el encanta. techo y le da como otro protagonismo. A mí también me gustaría mucho, ¿sabes qué es lo que me limita con el tema cortinas a mí? Que las cortinas que tenemos vinieron con la casa, porque un detalle que acá pasa es que las casas vienen con todo lo que está murado a la pared, y es que las cortinas son como si fueran real americano, ¿ubicás? Sí. Y son mandadas a hacer a medida. Entonces es como que digo, deshacerme de esas cortinas que no son baratas para poner algo que le dé como más categoría a la casa me parece un desperdicio. Entonces estoy como con esa disyuntiva. Capaz lo que hagas es ponerlas por encima, porque encima no sé si te pasa, que últimamente más series veo, más oscuras son. Entonces tengo que bajar las persianas, todo, porque si no, durante el día no podés ver absolutamente nada. Sí, bueno, mi casa que además es súper luminosa. Sí, como la mía. También tenemos ese tema. A mí igual me gusta la idea de poner ahora esas puertas porque yo de la mitad para abajo no tengo ventana, digamos, en la puerta, no hay vidrio. Entonces siento que las que voy a poner ahora son todas vidrios repartidos y le van a dar un poco más de claridad a los cuartos. Y a su vez voy a tener más oscuridad poniéndole la cortina esta doble, la blanca de igual, que es súper linda, así como natural, y la del blackout para que también los chicos se despierten un poco más tarde, sobre todo en verano. No, es que el verano con el te primer mata. rayito de sol se despiertan. Es que es lo que me pasa a mí. Mira, hoy sin ir más lejos me desperté al baño a las 5:30 de la mañana y ya era de día. Entonces por eso también después digo, claro, a las 7 de la mañana tengo el sol que me pega acá. Por más que yo tengo blackout, pero si a veces los dejas mal puesto, viste que queda una endija de luz, esa endija te mata. Chau. Sí. Bueno, ¿y lo bueno y lo malo de tu semana? Diría que lo bueno fue que estuvimos en Nueva York, que eso, bueno, es una ciudad que a mí me encanta. Voy a decir que me tomé vacaciones, pero ¿qué diría? Vacaciones de mi desempleo. Así que no cuenta. Pero es como un cambio de aire, ¿viste? Porque estás en otro lugar, aprovechas de hacer otras actividades. Y diría que lo malo es que es una tarea que estoy tratando de mentalizarme mientras estamos haciendo este podcast, que es que debería cortar el pasto hoy. Ah, pensé que ibas a decir buscar trabajo. No sé si te dije que no estoy buscando trabajo. Como que decidí que me voy a tomar el verano. Estás en una especie de año sabático. No sé si año sabático, pero la realidad es que, bueno, yo tengo planeado ir dentro de poco a Argentina, después tenemos planeado ir para el cumpleaños de los nenes. O sea, ya ahí es el medio del verano. Después en el medio también me voy a pasar unos días a la casa de una amiga que tiene la casa en la playa. Así que ya está, o sea, se me fue el verano, ¿qué voy a decirle? Bueno, voy a tomar este trabajo, pero de tal a tal día no puedo, de tal a tal otro no puedo. Después, a finales de agosto, tengo un recital en Chicago. O sea, estoy muy ocupada, entonces quedamos con Manu como que el verano voy a aprovechar a disfrutarlo, que también es algo que nunca estamos acostumbrados porque estamos de acá para allá, porque siempre estamos viajando, entonces nos cuesta disfrutar el verano acá, así que, no, pero tengo que cortar el pasto, eso era lo que iba, la mala noticia del día, y es como que me estoy mentalizando porque es una tarea que me va a llevar mínimo 3 horas. Y no es solamente... Igual es un white people problem, discúlpame que te lo diga. Sí, sé que lo es, pero... Acá la gente deseosa de tener un jardín y vos, tengo que cortar el pasto. Pero ¿sabes qué pasa? Es el hecho de hacerlo cuando está el rayo del sol y el calor. O sea, es como que se vuelve... Y aparte, es algo que yo no me di cuenta, que nunca lo valoré mientras lo hacía mi marido, que es que nuestro jardín es como que va en bajada. Entonces, cuando vos vas con la máquina, la bajada, perfecto. El tema es la subida con la máquina, porque la máquina pesa y yo no tengo mucha altura, entonces también me cuesta un poco manipularla. Viste que si sos más alto tenés como mejor control de ciertas cosas. Entonces ya es como que estoy mentalizándome de decir, bueno, hoy a la tarde después de comer me voy a poner con las tareas del jardín, voy a también sacar un poco de los suyos. Estás en un primer mundo. Sí. Primer mundo, ¿no tienen una máquina que ya lo haga solo? ¿Sabés que salió como si fuera la Rumba? Que seguramente ustedes conocen de qué hablo, que es esta máquina que te limpia la casa a través del celular. Salió la misma máquina para el jardín, que lo venimos evaluando porque es una tarea que a los dos la verdad nos da muchísima pereza, voy a decir, pero... ¿Y te multan si lo tenés alto o no? Sí, igual, ¿Tipo barrio cerrado? Sí, igual no está para que me multen. Y si está muy alto tampoco. Es muy raro que te lleguen a multar. Es más por una cuestión mía de decir qué lindo que se ve el jardín, porque aparte viste que le pusimos florecitas, bueno, como que le pusimos ganas este verano. Entonces no quiero dejarlo estar por mucho tiempo, porque si no después te lleva el doble de trabajo ponerlo a tono. Así que nada, ese será mi plan del día de hoy. Instagram. Contale a la gente que estuvo tu suegra ahí de visita. Estuvo mi suegra de visita.
Sí, estuvo en casa unos días. No, la pasamos muy bien. Eso era lo malo. No, la pasamos muy bien. No, yo voy a decir qué pasó. Y es que siempre le digo a Maru que me da un poco de culpa el hecho de que nosotros dos hayamos creado como si fuera un ambiente tan ameno entre nosotros dos. Porque después cuando viene alguien, un agente externo, siento que nuestra dinámica se ve alterada por lo que me altero yo. Porque es como que nosotros ya entendemos de nuestros silencios, de nuestros espacios, de nuestras rutinas. Y obviamente cuando hay visitas, pues no hay nada de eso, porque todos los días es una actividad diferente. Ni hablar que Manu entonces no tengas un hijo. No, bueno, pero es diferente, porque vos ese hijo lo adoptás vos también un poco a tu rutina. En este caso es como que, bueno, hay que salir a... No. Pero digo... En el caso de la mamá de Manu que quería hacer compras, Manu a veces seguía trabajando, entonces yo me la llevaba a hacer las compras, íbamos, veníamos durante el día. Y después, bueno, el viaje a Nueva York, que fueron 12 horas de ida y 10 de vuelta, que también es un poco agotador. Es un montón. Es un montón y a la vez no es tanto, porque yo digo, en 12 horas pude atravesar 3 estados y estar en una ciudad tan grande como lo es Nueva York, pero bueno, es agotador a fin de cuentas porque después llegas a tu casa y te tenés que agarrar un marcador para tu parte trasera porque no hay raya. Igual paréntesis, yo todavía estoy choqueada que vos manejas allá. Porque yo no manejaba. Y acá yo nunca te iba a manejar. No. Y aparte que manejo distancias con ganas, porque manejé 5 horas este viaje. Y bueno, después, y en la nieve. Bueno, en la nieve esta semana no, porque ya estamos en verano, pero en las líneas generales sí. Como que tiene ese nivel extra de dificultad que en Buenos Aires nunca se nos hubiera ocurrido. Pero bueno, vos viste que acá las distancias son grandes. Allá por primera vez me acuerdo que dije como, ay, va a manejar mi hermana y yo nunca me subí a un auto con mi hermana al volante. Igual le tengo fe ciega. No, sí. Pero bueno, de hecho, no deja de ser como un cambio, ¿viste? Cuando vos te quedás con la imagen de alguien de determinada manera. En un espacio y con determinadas características y después te cambia eso totalmente. Aparte, en otra casa, otro lugar, otro idioma. Me pasaba que cuando trabajábamos juntas, Flor me decía, ¿te animás a cortar esto con la tijera? Pero cortalo bien, ¿eh? Entonces, obvio, pasar de eso a que yo tenga su vida en mis manos porque estaba al volante, me imagino que para vos fue un voto de confianza ciega. No me quedaba otra parte. Exacto. No, igual yo creo que yo me considero que manejo mejor que Manu. Manejas muy bien. Sí. Igual me pone nerviosa cuando estamos en videollamada. Como que ahí siento, ay, no. Que esté solo manejando. Es que igual, pero me pasa con cualquiera, sí. O sea, yo creo que también acá está un poco más acostumbrado porque es lo que yo siempre les digo a la gente cuando estoy hablando por teléfono y estoy manejando. Es como si vos estuvieras sentado en el copiloto. O sea, no iría en silencio, ¿entendés? Pero entiendo que tal vez represente por esta idea del celular. Igual yo tengo el celular que va apoyado en un, ¿cómo decirlo? Como en un pie en el auto. Entonces yo no lo toco, nada más llamo para hablar mientras estoy manejando en vez de ir cantando. Capaz que llamo a alguien para ponerme al día. Ahora ya no tanto porque las distancias son más cortas que hago, pero capaz cuando volvía de la oficina y eso que tenía 1 hora de viaje, era el momento en que decís, bueno, lo aprovecho en hacer algo porque si no... Sí. Igual viste que yo si te llamaba y veía que estabas manejando, te decía te dejo y te cortaba porque sentía que podía ser una distracción. Sobre todo porque, bueno, mis hijos distraen. Son hermosos aparte. No, pero igual no quiero que sean culpables de un accidente tampoco. Manu opina lo mismo. Pero bueno, también creo que tiene que ver con que estoy más acostumbrada a manejar yo que Manu. Y Manu, vamos a decir esto, Manu no recibe mensajes, no recibe llamadas. Él es una persona que no sé para qué tiene el celular. Porque nunca le pasa nada, no usa redes sociales. Entonces es como que, claro, él no tiene la necesidad de estar viendo qué pasa en su celular porque la respuesta es que no va a pasar nada. Es verdad, aparte le mandas un mensaje y no te contesta, salvo el de cumpleaños. Me desespera. Es algo que yo le digo, porque en el grupo de amigos... Pero vos te contesta, quiero pensar, ¿o no? Sí, a veces no. Por ejemplo, esto va a ser un momento de descarga, rápido. A veces capaz estoy en el supermercado y digo, necesito que me responda para ver qué compro. No me contesta. O sea, él tiene un celular, un reloj, tiene la computadora y no me contesta. O sea, ¿para qué tenemos este medio de comunicación si vos no vas a estar atento al celular? Porque no es solamente para sacar fotos, no es solamente para scrollear en TikTok. Y esas cosas a mí me enervan, porque digo, tenés todos los medios para poder estar conectado y aún así no los usás. Y los celulares son para eso, para emergencias. Para mí es peor cuando vos ves que está en línea y no contesta, que eso a veces me pasa con Gaby, porque dejó el WhatsApp web abierto. Eso es muy normal. Dale, ¿contestá? Sí, eso es verdad. Eso tenés razón. Eso me pone loca. Pero bueno, en fin. Basta de terapias. Vamos al tema que la gente quiere chusmear. Lo jugoso. Quiere saber. Bueno, Cocineritas fue un programa Nutilísima, para quienes no saben, que duró más o menos desde el 2000 hasta el 2008. Nosotras no estábamos desde el principio, pero diríamos que fuimos de la camada que más impacto generó o que más quedó en la gente. Flor, vos entraste en el 2003.
O sea, el casting Yo fue en el entré 2002. 2003, sí, el casting fue 2002. Ok, y yo entré en el 2004, pero no sé si querés contar brevemente cómo fue tu paso por el casting, porque aparte el casting de Flor fue televisado, entonces tuvo como un poco más de Sí. importancia que el mío. No, Que pero los es otros. verdad, pero Sí, les porque cuento era semanal. rápidamente. Es que en realidad en ese momento, yo no sé si vos te acordás, pero estaba a full el tema casting de Generación Pop, creo que era, de Bandana. De Popstars, Era sí. una época de mucho casting. Y mucho de casting Popstars. televisado, mucho del reality, porque era un formato que era Sí. nuevo todavía, no es como ahora. Pensemos Sí, que tal Gran cual. Hermano recién había llegado al país, entonces todo el mundo estaba con esto de cómo es la vida real, más allá de que haya cámaras. Detrás de escena. Exacto. Sí. Y bueno, me acuerdo que en ese momento yo, consumidora utilísima, igual que mamá, igual que vos, bueno, en cualquier casa en ese momento se veía utilísima. Si a la gente más o menos le gustaba hacer manualidades, la familia, creo que era el canal que encendías y apagabas el televisor y siempre estaba puesto utilísima de fondo, porque además la programación era 24/7. Sí, ¿Te acordás vos que ponías, no sé, 3 de la mañana y tenías la repetición de Bricolage? Sí, eso es cierto. Bricolage. Hablemos tema aparte de los jingles, Sí. que todavía la gente se los acuerda. Es que eran muy icónicos. Ese hágalo usted Así que bueno, misma. en mi caso puntual, habían un montón, hasta el de mi bebé, viste que no era ni un rubro que a mí me interesara con 10 años. Pero bueno, a lo que voy es a que puntualmente el ingreso en nuestro caso fue como muy, muy real y la gente por ahí siempre pensaba, che, tiene algún contacto. Pero no, yo mandé un mail que en ese momento, no sé si vos te vas a acordar, pero la conexión era por teléfono. Entonces le pedí permiso a mamá a ver si podía mandar un mail, porque ahí te conectabas y... Porque aparte lo mandamos desde la casilla de mail de mamá, seguramente. ¿Sabes que eso no me acuerdo? Y Flor, vos tenías 10 años, no creo que tuvieras mail. Si en ese momento no había MSN. No, es verdad. Debe ser verdad eso que estás diciendo. Como bueno, todo lo que digo. Yo ahí me acuerdo que mandé mail diciendo que me encantaría participar del programa. No me acuerdo si justo había visto en la tele que estaban abriendo una convocatoria o fue un poquito después que se dio. Y no sé si fue un par de semanas después que llamaron a casa. Hola, hablo con la mamá de Florencia. Me acuerdo mamá teniendo el teléfono. Teléfono de línea. Como, sí, soy yo. Sí, soy yo, la mamá de Florencia, como con cara de no entiendo qué está pasando. O sea, ¿por qué me están llamando? Porque más que del colegio, sí. ¿Para qué iban a llamar? Y ahí convocaron a un casting, me convocaron para participar. En ese momento, me acuerdo que mamá no estaba como muy, no muy amigada con la idea. Porque nosotros no venimos de un rubro de tele. Eso. O sea, nunca jamás. Sí, está como muy estigmatizado de que es difícil, que hay mucho, no sé, que puede haber mucha cosa turbia. Y más en un programa que no es seguro para chicos, los chicos. Sí. Entonces, bueno, ahí hubo como un poco de duda y yo le dije, ay, yo quiero participar. Aparte nosotras en casa recocinábamos. O sea, no era que íbamos a todo tipo de casting que se nos cruzara por delante ni que estábamos anotadas en 20 agencias de publicidad. Eso también, una cosa que voy a aclarar, que la gente cree que estábamos o que pertenecíamos a una escuela de cocina o que estábamos en alguna agencia y de ahí contactaron a la gente. No, nada que ver, se mandó un mail. De hecho, habíamos mandado el mail para participar las dos. Sí. Y yo no pude porque era menor de edad. Muy chica. Exacto. Bueno, o sea, era menor de edad. En realidad las dos éramos menores. Sí, pero para lo que ellos estaban Creo que buscando. Vos tenías 6. Y era a partir de 7 o de 8 el Creo casting. Que era a partir de 8 porque tendría más sentido también por las horas de grabación y todo eso. Me imagino que buscan a alguien que se pueda bancar ese ritmo. Así que bueno, ahí fue que me inscribieron. Después fui al casting, éramos alrededor de 100 personas, de 100 nenas. Se hizo en el edificio de Piedras, ¿te acordás? Sí. Porque Utilísima tenía 2 edificios, uno a la vuelta del otro, Carlos Calvo y Piedras. Habían diferentes estudios y en San Telmo, acá en Buenos Aires, Argentina. La mina ya piensa que el podcast se va para afuera y todo. Ahora quiero las coordenadas, Floppy. Y bueno, ahí fue el casting, fueron varias etapas, se televisó, obviamente salió mucho tiempo después porque esto era grabado, editado, pero fue muy divertido, para mí fue una etapa muy divertida. Fueron muchos meses había una preselección. ¿Te acordás que primero separaron a 15? O sea, seleccionaron 15. Yo quedé dentro de esas 15. Después creo que éramos 10, 5 y 3. Sí. Y se hicieron algunas pruebas de cámara, de cocina. Todo muy divertido también, como en un ambiente muy relajado. Con profesionales de esas áreas. Sí.
de cocina, estaba intermedia de locución, que yo después hace poquito la conocí. No, aparte que le conté de ese episodio. Conducido por Paula Marul en su momento, que era la conductora de Cocineritas, entonces ya empezabas a tener como una cierta idea de cómo sería el programa, porque la producción era la misma, los ayudantes de cocina eran los mismos, entonces ya te daba como una idea o una pauta de cómo sería si ingresaras al programa, obviamente con mucha más gente y con más nenas. Aparte era todo un día de grabación que te llevaba eso y era una vez por semana, una cosa así, si no me equivoco. Sí, había un coreógrafo también. Es verdad. Vos tenías que seguir las directivas de la productora, de Verónica, que te iba señalando qué cámara mirar. Bueno, era todo de la una dinámica de televisión. De cómo funcionaba así. Que yo creo que si hoy día pones a un chico a hacer eso, lo haría re bien, porque están tan acostumbrados a tener cámaras encima suyo por esto de los celulares, que creo que lo tendrían súper naturalizado. Pero recordemos que en ese momento, sin ir más lejos, tener una videocámara en las casas era cosa de millonario, más o menos, porque los tapes para grabar en las casas eran carísimos. Solamente habían cámaras. Seguramente Manu también tendría, porque siempre decimos que nuestras parejas verían de una mejor situación social que tal vez la nuestra, pero en ese momento para nosotros era la cámara de fotos y listo, o sea, no era que era normal esto de grabarse, de hecho nosotras jugábamos a que nos grabábamos, pero sin cámara. Sí. Pero bueno, así fue el casting. Duró más o menos 6 meses, eso me acuerdo que sí, fue bastante largo. También jugaban un toque ahí con las emociones de las niñas, vamos a decirlo, porque era lo que, claro, que hacía que el programa fuera entretenido. De hecho, el casting tenía más éxito que el programa en sí mismo. Es que eran las emociones a flor de piel. ¿Te acordás que salía 3 veces por semana? Es un montón. Eran capítulos de media hora, si mal no recuerdo. Y creería que sí, porque ahí en ese momento no se estiraba que sean cosas largas. Y ya me acuerdo que nos reconocían por la calle. Wow. También metían a las familias, ¿te acordás que te hacían participar a vos? O por ejemplo, mostraban ahí un poco de cuando llegábamos al estudio. Eso, y que después vinieron una vez a grabar a casa porque querían mostrar cómo vivían las futuras participantes. Mi mamá tuvo un ataque de ansiedad, creería yo, porque nosotros ya vivíamos en ese departamento hacía como 5 años y mi mamá nunca había puesto las cortinas, y avisaron por teléfono que iban a venir a grabar al día siguiente, así que mi mamá se quedó toda la noche ahí cosiendo para que hubieran cortinas, porque aparte la casa de mamá y papá tiene mucho ventanal, entonces mamá estaba como avergonzada de eso, y las cortinas después duraron hasta que cumpliste, no sé, creo que 15 años por ahí, o sea, duraron un montón para hacer que fueron cosidas en el plazo de una noche, pero es verdad que los habían entrevistado a mamá y a papá y les preguntaban cómo se sentían al respecto, qué creían que vos tenías de características para hacer una cocinerita, y después vos y yo aparecíamos bailando. Como que mi participación fue que estábamos haciendo una coreografía en casa, que eso pasaba muy frecuentemente porque éramos chicas muy creativas. O sea, cuando no estábamos haciendo alguna coreografía en casa, estábamos pretendiendo que éramos periodistas, grabando un programa de radio, porque no hay nada. O sea, hacíamos que simulábamos grabar un programa de radio, pero era muy divertido. O sea, yo lo veo ahora como con perspectiva de adulta. Digo, es algo que también vería. O sea, capaz no con nenas porque no quiero ver gente sufrir. Yo lo que pienso es que lo que se da ahora en la movida de la comunicación en general, del podcast, de YouTube, eso es lo que nosotras jugábamos cuando éramos chicas. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que teníamos el escritorio en el cuarto y poníamos ahí los micrófonos, armábamos como un punteo, o sea, básicamente como hacemos ahora. Aparte teníamos en ese momento el micrófono de pie que estaba de la computadora y teníamos el escritorio que enfocaba como a la pared, entonces la pared para nosotras era la cámara, y me acuerdo que nos poníamos ahí con los papeles y decíamos, hola Floppy, en el noticiero de hoy, y dábamos como las noticias de nuestro colegio, una cosa así. O sea, básicamente, literal lo que hacemos ahora. Nos repartíamos, ¿te acordás? Sí. Que hablábamos de deportes, de chimentos, o sea, había una producción detrás. No era tan improvisado. Porque aparte eso. no había computadoras o como que no había internet. Entonces nuestra manera de jugar era en base a eso, y siempre fuimos más creativas que tal vez solamente jugar con las Barbies. Porque aparte no teníamos Barbies, teníamos Julianas. Y Glorias. Yo tuve mi primera Barbie cuando me la regalaron de Flavio. Esos recuerdos. Yo les dije que Cambia era muy memoriosa y ella es muy aparte era memoriosa, así que tengan cuidado. La Barbie flexible que hacía. Pero bueno, ese fue tu paso por el casting. Así fue el casting. Y después, bueno, quedé seleccionada finalmente entre las 3 ganadoras, vamos a decir. Y ya ahí me incorporé al staff y cada año se fue renovando el contrato hasta que se vendió Utilísima a Fox. No, y aparte hago una aclaración que en el medio
Vos el último año te habías pasado súper dulce porque ya tu perfil no era tanto para cocineritas, porque ya estabas en una adolescencia bastante entrada. Entonces el salto natural era que te pasaran a un programa un poco más de adultos para que el programa siga teniendo la esencia de lo que había sido, que era un programa dirigido a chicas y preadolescentes. Sí. Y ahora contá vos cómo entraste, tramposa. Sí, bueno, básicamente, como les contábamos antes, yo también me había anotado con Flor, pero por una cuestión de edad no pude entrar. Entonces, esperé al año siguiente, porque yo era algo que todavía tenía ganas de hacer, no era que se me había ido la energía o que no estaba concentrada al respecto. Y aparte, bueno, teniendo a Flor y que nos contaba su experiencia y cómo iban las grabaciones, como que me generó todavía más ganas, porque ya tenía alguien ahí adentro que nos podía contar un poco cómo eran las horas de grabación. Entonces mi mamá me dijo, bueno, igual vos, Cami, tenés que hacer todo este proceso como si fueras una chica que no conoce nada al respecto. O sea, vos vas a tener que mandar tu mail cuando se abra la inscripción. O sea, como que no querían que haya ningún favoritismo. Mamá siempre tan correcta. Sí, o sea, lo entiendo y a la vez digo, bueno, mamá, ¿qué tanto? Entonces yo todo el tiempo me acuerdo que cuando te íbamos a buscar, le preguntaba a la productora en ese momento cuándo iban a abrir las inscripciones, así podía estar atenta y mandar el mail al respecto. Que aparte me acuerdo que tipo tenías que poner tu mail, tu edad y tu email, y yo puse eso, tipo nombre, Camila Díaz, y después vos me ayudaste a redactarlo, tipo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Díaz. Ay, no me acordaba de porque eso. Yo no había puesto tipo currículum, ¿me entendés? Eso sí. Ficha técnica. Claro. Entonces mamá me dijo eso, mandé mi mail y después como que no me llamaban, y yo dije, ok, puede que no haya mandado bien el mail o que no, que también podía ser, o sea, que no estén interesados, pero mínimamente denme una respuesta. Y me acuerdo que una vez que te fuimos a buscar, mamá me dijo, bueno, pregunta a ver qué onda, y cuando les pregunté si les había llegado mi mail, me dijeron que sí, pero que ya había arrancado el casting, pero que no me habían considerado para la primera etapa porque era como que yo ya estaba medio con un pie adentro. Entonces que directamente iba a ir a la prueba de cámara, pero que me iba a saltear otras etapas que ya estaban otras nenas haciendo. Así que básicamente esperé a que me respondieran y ahí me dijeron, venite al día y vas a hacer una mini receta. Creo que en ese momento había hecho algo así como unos caramelos de jamón y queso. De queso y jamón. Sí. Sí. Y decía, y lo vas a cerrar como un consejito. Caramelo. Claro. ¿Cómo? Que decía que después mamá y papá me cargaban. Y lo cerrás como un caramelo, decía yo. Porque era tipo masa de empanadas, las tapas de empanadas, se le ponía un cubo de jamón y un cubo de queso. Y eso me acuerdo. Bueno, nada, fui a esa parte, hice mi pequeña receta. Aparte, también se daba que yo ya, bueno, conocía a la gente de producción de ahí y ellos me conocían a mí. Entonces no lo sentía tal vez como una prueba técnica. Para mí era como pasar un rato con la gente que mi hermana ya conocía, porque aparte yo los conocía de irte a buscar a vos o de ir y dejarte, y bueno, generás medio un vínculo porque ellos sabían mi nombre, y cuando tenés esa edad aparte, viste, como que vos decís, wow, soy re importante. Y nada, a las semanas me llamaron que había quedado... Aclaremos que Camila es de Leo. Sí, Camila es de Leo, por si alguien no sabía. Y a las semanas me llamaron que había quedado seleccionada para ser parte del staff del nuevo programa. Lo que pasó fue que yo no conocía a ninguna de las otras chicas, como capaz se dio en el caso de Flor, que ya conocía a las chicas que iban a ingresar el mismo año que ella, por esto de haber compartido los 6 meses de casting. Entonces para mí medio que fue una sorpresa después cuando me incorporé y vi que otras nenas habían elegido, pero fue muy rápido mi proceso. Algunos dirán que fue con trampa, pero sí voy a decir que hubo veces que capaz me invitaron al programa por ser la hermana de Flor. Entonces capaz si llegábamos a buscarla y estaban grabando el último bloque, me decían, bueno, sentate acá y hacemos que venís a visitarnos, como cosas así. Entonces ya había un cierto favoritismo. Y vos, Flor, aparte tenías la sección de las notas. Entonces sí, un par de veces nos habían invitado a que yo te acompañe y que lo hagamos juntas. Entonces, sí, o sea, si lo veo a la distancia y soy las otras nenas, yo me hubiera odiado. Total sinceridad. No, bueno, sí, porque lo ves como una cuestión de injusticia, aunque igual yo creo que era como soy ahora, o sea, no era que era una persona medio tímida o que no sabía hacerlo y que quedé ahí porque, bueno, claramente habían contacto, sino que yo era la personalidad que ven hoy en día. Tenía condiciones también. Era aún peor, porque ahora yo medio que me ubico un poco más, en ese momento no. Así que nada, así fue como yo entré en el 2004. Flor hacía un año que ya estaba ahí, pero acá es donde viene la vuelta, que es que no grabábamos siempre juntas, porque en ese momento Cocineritas tenía tanto éxito que pasaron a dividirlo y estaba el Cocineritas
Kids, que era el que pertenecía yo, que eran las nenas que eran más chicas, diría entre 8 y 11 años, y después estaban las cocineritas teens, que eran aquellas que eran adolescentes, entonces de los 11, 12, 14, 13 años. De hecho, teníamos diferente uniforme, ¿te acordás? Es verdad, yo tenía el uniforme rojo y Flor tenía el uniforme negro, ese que era a cuadros. Y después, como tuvo mucho éxito eso, hicieron una tercera versión que era cuando se mezclaban las cocineritas kids y las teenagers, que salía los viernes ese programa, no sé si te acordás. Y obvio que también estábamos las dos. Que ahí mi mamá diría que era un loquero. Éramos las mejores. Porque imagínense, otra cosa que vamos a aclarar es que nosotros teníamos que llevar las recetas. La producción nos decía, para empezar le mandaban un mail a mamá que decía, bueno, tal día se va a estar grabando cocineritas y acá les mando las recetas que les corresponden a cada nena. Y ahí nos llegaba la receta que era con los ingredientes, el nombre de la receta y el paso a paso, y nosotros lo que teníamos que hacer era replicarla en casa y después nos pedían que lleváramos el paso a paso que era requerido. Ejemplo, si era un pan, pues había que llevar la masa ya elevada, los ingredientes para preparar la masa en vivo y después el terminado, que era el que se exhibía como muestra de lo que se iba a hacer ese día en el programa. Y cuando estábamos las dos, ahí era un quilombo, porque teníamos que cocinar las dos al mismo tiempo porque teníamos que llevarlo a la grabación. Sí, aparte el traslado era un dolor de cabeza. Yo lo pienso como madre y digo, che, qué esfuerzo. Porque mamá nos había comprado unos tuppers gigantes en Colombraro y les había hecho hacer una funda para que podamos llevarlo tipo al hombro, porque había que llevar todo y mamá era viva y nos hacía llevar las cosas ya pesadas desde casa. Pero si no, tenías que llevar el paquete de harina y después tenías que preparar vos lo que sería la mise en place, que es los ingredientes pesados que ibas a tener durante el programa para hacer tu receta en vivo. Sí, así, tal cual. Y era bastante... Bueno, acá también una cosa que siempre nos preguntan es si se grababa muchas horas o cómo era. Y era una jornada al mes, era bastante poco. Pero esa jornada era bastante intensa porque era una receta tras de la otra, nos maquillábamos, nos cambiábamos, había que más o menos ver, no había un guión, pero sí había un orden. Estaba la rutina, se llamaba. De cómo era la rutina. Ok, el primer programa van a hacer esta y esta receta y van a ver este consejito. El segundo programa va a ser esta y esta receta y va a haber la sección, por ejemplo, del consultorio del amor, como que ya tenías una idea de qué se iba a tratar cada programa para que todos estemos al tanto y tengamos una idea de cómo desarrollarnos a través del mismo. Y también en función de eso te iban, no sé, haciendo el pelo con un recogido o suelto. Había también fechas especiales, entonces por ahí nos disfrazábamos y había que probarse los disfraces. Bueno, había cierta organización ahí en ese día. Sí, igual que todas teníamos que seguir para poder grabar los 4 capítulos, porque esto era de 2 de la tarde a 10 de la noche, si mal no recuerdo. O sea, yo me acuerdo que era hasta las 9 y ya cuando empujábamos las 10 los padres ahí ponían bronca porque grabábamos los jueves y obviamente al día siguiente había que ir al colegio. Entonces, mamá y papá siempre hinchaban porque fuera, o sea, no hinchaban, sino como que decían, bueno, si quieren faltar, falten, pero esto sigue siendo una responsabilidad y a nosotros medio que nos gustaba ir al colegio, no tenía, bueno, a vos no tanto, Floppy, pero yo no tenía problema en ir al colegio. Entonces era para mantener también un poco la rutina, pero básicamente sí, como dijo Flor, llegábamos al estudio alrededor de las 2 de la tarde y el primer paso que hacíamos era maquillarnos, peinarnos. Esto teníamos, no era que lo hacíamos nosotras, sino que teníamos maquilladora y peluquera a disposición que ponía el canal. Y ahí, bueno, era como un tiempo donde vos te sentabas en la silla y hacían su magia. Y era muy divertido, porque como éramos nenas, podían hacer cosas más creativas con respecto a los peinados. Yo me acuerdo de los cuchuflitos acá. Exacto. Y aparte que nosotras en ese momento no teníamos buclera. Viste que ahora se estila más a que las nenas tengan acceso a esas cosas. Y por ejemplo, cuando se trataba, por pedido de la producción, que cuando uno tenía que cocinar, que el pelo estuviera recogido por una cuestión de mostrar higiene y nada, que sea las pautas de cuando uno cocina en casa, y capaz si ese programa no te tocaba cocinar podías tener el pelo suelto, que estaba buenísimo eso cuando te hacían la planchita porque después no te lavabas el pelo y quedabas regia al día siguiente. Camila ya ahí con los tips de belleza desde pequeña. Yo ahí anotaba. Pero más allá de eso, era un día largo, como decía Flor, y en el medio teníamos capaz, entre programa y programa, nada, 20 minutos. No era que había mucho más para extenderse. Una pregunta muy frecuente de la gente es, ¿se comían todo? La respuesta es sí, nos comíamos todo. Salvo, exacto, contá. Lo que dejaban para fotos de revistas.
Porque había algunas cosas que se guardaban para hacer fotos al día siguiente, o esto nos decía la producción, ¿eh? Yo, permíteme dudar. Igual, por ejemplo, vos agarraste más la época dorada, porque yo me acuerdo que las últimas veces cuando los últimos 2 años que yo trabajé ahí, ya no nos dejaban comer nada porque todo iba para revista o para sacar fotos para la página web y subir las fotos de las recetas. Entonces yo me acuerdo que a veces ya tenía hambre. O sea, era como, porque mientras vos comías la comida, después se daba que entre nosotras las chicas que éramos cocineritas, como habíamos llevado muchos paso a paso, era tipo, che, mira, te doy la mitad de mi pan, vos dame la mitad de tu torta de zanahoria, como que había un cierto intercambio, pero cuando no había nada, pues nadie intercambiaba. Entonces tenías que comer unas galletitas variedad. Yo me acuerdo que nosotros llevábamos los tuppers y en el grupo nuestro, que también los padres habían pegado mucha onda, era como, bueno, se ponía todo en una mesa, todo, porque además, no sé, el paso a paso, vos tenías el pan levado, bueno, ella que estaba lo cocinabas, entonces todo se repartía y volvías a tu casa con un pedazo de pollo, un pedazo de patafrola, un pan, sí. Era como un popurrí, los padres estaban como, ay, ¿qué vamos a comer ahora? Tal cual. Igual nosotras también vamos a decir que salíamos medio asqueadas después de grabar el programa, porque estás 10 horas seguidas viendo comida y es algo que llega un momento medio que te repele, ¿viste? Porque, no sé, mucha cantidad, mucho todo. Entonces, el olor. Y después más o menos antes de grabar el último programa del día, que era el cuarto, nos decían, bueno, llamen a sus papás así ya saben que en más o menos 1 hora, 1 hora y media pueden venir a buscarlas, porque nuestros papás nos dejaban ahí en el estudio y después se iban ellos a seguir con su día mientras nosotras grabábamos el programa. Y bueno, en realidad mamá se quedaba. En el porque casting. También tenía que ver con la distancia. Bueno, pero había veces que se quedaban, sí. Porque si mi papá no nos podía ir a buscar, como por un tema de logística, también era difícil. Más cuando mamá te tenía a vos, sí. Que no estabas grabando. Era como, bueno, estar todo el día ahí, o ir a dar una vuelta, hacer algún plan, ver cómo volvíamos después, porque ya era de noche, en general nos iba a buscar papá, porque también teníamos todos los baúles, los tuppers. Porque esto era en San Telmo. Y tampoco era la zona más linda, que también hay que aclararlo. Entonces, cuando salíamos de noche no estaba tan bueno el ambiente que se generaba. Pero bueno, eran los horarios que tocaban grabar. Y también venía gente de provincia, porque creo que nosotras éramos las únicas de capital. Creo que sí, y Cami, cuando estaba conmigo. Pero después el resto eran o de Ramos Mejía, de La Plata. Ah, Lauri era de Devoto. De La Plata. Pero después el resto eran de Quilmes, mucho de zona sur había. Entonces era toda una logística para ese día. Nosotras llegábamos relativamente rápido. Yo creo que en media hora, 40 minutos estábamos en casa, pero no sé, había gente que tenía 2 horas de viaje, que yo digo, wow, qué, sí, es una locura. Qué sacrificio y qué locura. Y después otra de las cosas que mucha gente nos pregunta, Floppy, vos sabés a qué me refiero. Vamos al chisme. Acá. Vamos a la parte jugosa. Lo escuchan de primera mano en mi hermana y yo. ¿Qué es? ¿Cuánto nos pagaban? Floppy, ¿querés hacer tu acotación? La otra pregunta bomba. Bueno, quédense ahí porque después hay otra pregunta bomba. Exacto. ¿Cuánto nos pagaban? Mira, yo acá en Argentina la verdad que es difícil tener noción de los gastos y demás, pero yo cobraba el primer año 40 pesos. ¡Wow! Año 2003. Una millonada. Que eso tenía que... Era lo que, más o menos la relación, para que la gente se dé una idea, era lo que gastaba en hacer las 3 o 4 recetas que había que llevar en pasos adelantados. Digamos que tenías aparte el costo de viáticos y tampoco era que a vos te quedaba plata a favor. No. O sea, era lo que uno más hacía porque le gustaba, en nuestro caso puntualmente por diversión. Sí. No era algo que económicamente fuera rentable. Sí, capaz en otros programas la gente lo que ganaba mucho era publicidad. En programas donde había gente adulta que tenía quizás su restaurante, su escuela de cocina, bueno, ahí ellos ganaban mucho renombre, porque recordemos que en ese momento la tele era todo, entonces capaz en vez de pagar publicidad o al no tener redes sociales, otra forma de contactar a clientes, era como, che, esta es la chica que trabajaba en Utilísima, la que hacía catering, la que tenía un negocio, un cotillón. Claro, sí. Pero bueno, en nuestro caso era un intercambio de dinero que no nos dejaba ganancia. Pero aún así lo hacíamos con mucho gusto porque, de vuelta, era más la diversión y estar en la tele. Y nosotros hubo un momento como que ya después no parecía estar en la tele. Era algo normal. O sea, no teníamos esta inhibición. Al principio sí era lo nuevo y la emoción y después ya era como, me toca ir a grabar. Es parte de la rutina. Exacto. Esto iba a decir que muchas veces lo que sí hacíamos por ahí la diferencia de plata era en el canje, porque nos auspiciaba Mimo y nos daba ropa. Sí. Que acá, mamá, viva, mamá,
vivaracha, ahorradora. Sí, nos mandaban, no sé, una prenda, nos mandaban una prenda de temporada, ¿no? Como, bueno, un vestido para cada nena. Y mamá era, no se lo pongan, vamos a ir al outlet y vamos a cambiarlo por 10 prendas. Exacto, que íbamos al outlet que estaba en Córdoba, en ese momento, en la avenida Córdoba. Y no me acuerdo de qué otra. Ya no está más. No está más. Después, bueno, a medida que fuimos creciendo, el canje fue cambiando, porque obviamente ya mismo, ahora capaz, bueno, no sé, puedo estar equivocada, pero en ese momento, por ejemplo, estaba muy de moda la marca Saf, que ya no existe más, entonces teníamos canje en Saf, y eso también era muy bueno porque cuando te daban un jean era como que te sacabas la lotería, porque era lo más caro que podías conseguir en el local, entonces vos decías, wow, me saqué la lotería, voy a ir y me lo voy a cambiar por 80 remeras de moda. El canje estaba bueno, y después como que cesaron los canjes. Lo que pasa es que, bueno, también fue el auge en su momento que todas las marcas importantes y apuntadas a chicos no tenían mucha competencia. Nuestra competencia directa en su momento, para que se den una idea, era el Zapping Zone que estaba en Disney Channel y que ni siquiera hacían lo mismo. Digo, por fuera de Utilísima. Y si no era competencia dentro de Utilísima, era Brico Kids, que tampoco hacían lo mismo. O sea, sí, era un programa que estaba dirigido a chicos, pero no eran las mismas temáticas, porque uno hacía cocina y en otro hacían manualidades. Entonces, que yo me enteré hace poco que había pica. Yo no sabía que había pica. Pero bueno, yo siempre soy como muy naif para esas cosas. Yo creo que en realidad pasaba esto. La pica no venía de cocineritas hacia Brico Kids, sino que la pica venía de Brico Kids hacia cocineritas. Por eso nosotras no estábamos enteradas. Y eso era porque habían picas en las productoras, porque la producción de cocineritas era una y la producción de Brico Kids era otra, y las productoras entre sí no se llevaban bien. Entonces la de Brico Kids les llenaba la cabeza a los de Brico Kids para que nos odiaran. Y hay que decir las cosas como son. Cocineritas siempre fue nominado al Martín Fierro, mientras que Brico Kids no. Tal cual. Caída de micrófono. Entonces para mí venía como gestándose. Lluvia de chanes. Ya ni se usa eso, pero se me vino a la mente. No, Flappy se dejó usar hace como 20 años. Como cuando estábamos en cocineritas. Y después la otra pregunta picante, que también nos preguntan mucho, porque la gente, viste que es Pará. Antes de la pregunta picante. Oh. Stop. Algo más que hay que aclarar. Que nosotras, además del día de grabación, teníamos una jornada extra que a veces era para un videoclip. Había que ir a practicar, había que ir a grabarlo. O en nuestro caso, nosotras dos puntualmente éramos las únicas que teníamos una sección asignada fija, sí, que era la de las entrevistas, las notas. Entonces íbamos un día extra a grabar y mostrar la fábrica de helados, una escuela de cocina, y esto no se pagaba aparte. No, y te llevaba otro día. Con lo cual ya ibas a pérdida si hablamos de la parte económica. Sí, eso es verdad. Y ahora que dijiste eso, me hiciste acordar que los videoclips se hacían con canciones que estaban de moda en ese momento. Entonces teníamos que ir a practicar la coreografía capaz 2 veces en una semana y a la siguiente se grababa en una locación a determinar. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que se grabó un videoclip en el Parque de la Costa, que eso estuvo bueno porque habían cerrado el Parque de la Costa para nosotras y después pudimos subirnos a los juegos. Pero, por cierto, me acabo de acordar, me vino un recuerdo que cuando te lo diga vos vas a decir, por favor, hubo una época, los últimos 2 años que Utilísima se mantuvo de pie, con dignidad y gloria, que íbamos una vez por semana, los miércoles, a clases de fonoaudiología, que eso tampoco se pagaba. Sí. Porque ya era cuando se estaba vendiendo a Fox, entonces había que hablar en castellano neutro. Exacto. No en un castellano con el acento, pero sí hablando en plural o dando la opción de las palabras específicas de la gastronomía, como en vez de decir crema de leche, en la receta decían nata. O la manteca o mantequilla. Y aparte nos ayudó mucho. Eso, ¿te acordás? Eso iba a decir. Nos ayudaban a modular, a mejorar la lectura, porque nosotros también teníamos carteles para hacer, por ejemplo, auspiciantes, para decir lo que se llaman chivos o PNTs. En ese momento estaban los cubitos sabor en cubos Nor. Exacto. Maicena, Quaker. Bueno, habían un montón de marcas muy reconocidas al día de hoy. Y ahí tenías el papel que vos decías. O sea, tenías que hacerlo aparte de una manera medio natural. Entonces vos decías, bueno, acá voy a rehogar la cebolla y para el día de hoy voy a estar usando sabor en cubos Nor, sabor, orégano y queso. Y ahí arrancaba el PNT, ¿no? Entonces tenías que aprender a leer y también para mejorar la dicción, que en ese momento a mí al menos me vino muy bien porque yo hablaba muy rápido. Y fue algo que siempre capaz se me criticaba un poco, que bueno, en el entusiasmo uno a veces habla más y como que mete más palabras por minuto. Entonces eso estuvo bueno, o sea, como que en su momento me dio mucha fiaca porque llevaba 2 horas de mi vida un miércoles a la tarde que tenía que ir a hacer fonoaudiología, pero después te das cuenta que te va sirviendo para otras cosas en la vida, a vos también con la carrera de locución.
Sí, incluso nos daban ejercicios, ¿te acordás? Nos daban hojas, todo. Ana Era analizará como súper profesional. los análisis antes que anochezca. Antes que amanezca. Anochezca. Este era uno de los No, ejercicios. amanezca. Y después el otro Porque tiene era más con A. más A. El de tres tristes tigres comen Tristes trigo en un tigres trigal. comen trigo en un trigal. Esto pasó hace 22 Bueno, es un años. trabalenguas. Fácilmente. Nada, pero fue una Igual época... a mí, así como, justamente como decías vos, a mí particularmente me sirvió mucho porque yo tuve un intento ahí de hacer la carrera de locución y gran parte, si bien yo en mi habla coloquial hablo súper rápido y no modulo demasiado, cuando lo hago con intención, tengo la técnica para hacerlo. O lo pones de manera consciente. Gran parte viene de ahí. O mismo aprender a respirar mejor para poder sostener el aire durante más tiempo y cómo aprender a respirar desde el diafragma. Era interesante. Lo que pasa es que cuando vos le decís a una nena de 10 años que tiene que ir a practicar cómo hablar y te rompe las bolas. Que es una realidad de eso. Y aparte teníamos tarea. Pasa que eso fue una transición. Eso fue una transición en realidad, porque como después Fox fue... El tema acá era que se iba a vender a Fox y por un tiempo largo fue parte de Fox Life, lo que se llamaba así. Entonces, como llegaba a todos los países de Latinoamérica, claro, lo que ellos decían era que nuestro tono porteño particularmente, hablar más allá de ser argentino, y tenía demasiados modismos, entonces podía ser chocante quizás para una persona que vivía en Venezuela, que estaba acostumbrada a hablar de tú y que tenía un modo más amable de hablar, menos imperativo. Pero bueno, me acuerdo que también nos mandaban tarea y después estaba, que lo llamábamos Jimmy Neutron, el profesor de fonoaudiología que estaba presente durante las grabaciones para asegurarse que se entendiera y capaz de darnos tips de, bueno, la próxima trata de incorporar la palabra mantequilla la segunda vez que repetís manteca para que llegue a más lugares. Como que ahí se volvió ya un poco más serio y menos divertido porque estabas un poco más restringido con las cosas que podías decir. Pero volviendo a la pregunta picante... ¡Tatán, tatán! Ahora sí, Floppy, se viene. Floppy, te doy el pase. ¿Y cómo se llevaban entre ustedes? ¿Contestás vos primero? Sí, o sea, habían con nenas que sí había más afinidad, como pasa en el colegio, creo yo, que a veces con alguna te haces más amiga que con otra. Hay otras que honestamente no me bancaba. Voy a decirlo lisa y llanamente, pero siempre mamá y papá nos inculcaron desde casa la educación y el respeto, ¿no? Entonces nunca le ibas a faltar el respeto a alguien porque te caía mal, o sea, lo tomabas como un trabajo y es tu compañera de trabajo, vas a seguir estando ahí, como que no hace falta que sean amigas, pero sí que se lleven de manera cordial. Sí, yo tuve capaz más amigas. Y de hecho, a veces cuando viajo a Argentina, al día de hoy nos juntamos capaz a merendar o a vernos o a seguir en contacto. De hecho, tengo a la mayoría en Instagram. Sé que fue de sus vidas después, pero no era una cosa así como, bueno, me voy a la casa de fulanita a dormir o salimos a pasear a la tarde ese día. Era más el trato que nos veíamos en las grabaciones y sí teníamos muy buen feeling, pero no pasaba de ahí. Floppy, vos no tenés la misma experiencia. Es que en realidad lo que yo creo es que depende mucho de las familias. El tema televisión y demás a veces es más la expectativa de la madre o del padre que de la nena en sí. Y esto se notaba en mi camada en particular. Había mucho de esto. Sí, es verdad que por un lado hubo gente con la que pegamos más onda. ¿Te acordás la familia, por ejemplo, de Eugenia? Sí, pasábamos mucho los fines de semana a comer con mis papás. Ellos venían a casa. O sea, se había armado también un lindo grupo de padres con algunas familias. También compartían muchas horas ahí de grabación esperando, los que vivían lejos. Entonces iban a tomar un café, qué sé yo. Pero sí, obviamente también pasaba que había gente que por ahí no teníamos tan buena onda porque el ego, el protagonismo a veces es más fuerte. Después entendí que no era capaz tanto de esa persona en sí. De esa persona, pero en el momento vos decís, bueno, basta, siempre te querés sentar en la banqueta adelante, siempre todo querés comentar, siempre querés aparecer de primera, querés llamar la atención, es un poco molesto, sobre todo cuando estás en un grupo en el que más o menos todas somos pares y se esperaba que hubiera, qué sé yo, un poco más de... Porque no había favoritismo, o sea, de parte de la producción siempre Igual, ¿qué vas a decir? Cerrar esta idea,
No, que ya todo el mundo se estará imaginando. Sí. Si siguen mi cuenta o siguen más o menos la historia y veían cocineritas, solía pasar que habían algunas que tal vez no caían tan bien tampoco ante los ojos del público, porque esto se notaba en pantalla, en cómo era el tema ahí en la vida real, que me pasó después de encontrarme varios años más tarde con algunas de ellas y re buena onda, que yo me quedé como parada, o sea, no eras tan yegua. Pero bueno, vale aclarar que desde la producción no había, o yo no notaba un favoritismo, sino que era, bueno, no sé, por ejemplo, estaban las banquetas y era tipo, chicas, siéntense, no era que te decían, bueno, vos fulanita ponete al lado de la conductora, no, cero de eso. Éramos un grupo. Entonces venía capaz más desde, y también creo que tiene que ver con que uno sea más desvergonzado o que sea más mandado para hacer de sentarse siempre al lado o ponerse siempre adelante de la cámara, y eso cuando sos chico cae mal. No dejen que también hay algunas que si sabían que íbamos a disfrazarnos de dama antigua, se llevaban su disfraz hecho a medida, o se iban peinaditas desde la casa. Eso es verdad. O que le llevaban regalos a la gente de producción. Sí, eso es cierto. ¿Te acordás? Entonces esas cosas por ahí son las que no caían tan bien. Hacían un poco de ruido. Y hablando de esto de los disfraces, Flor ya medio que contó que teníamos muchas fechas especiales porque el programa se emitía de marzo a diciembre, entonces imagínense todas las fechas que habían en el medio, y obviamente habían días, no sé, por ejemplo, si el programa se emitía los jueves y caía jueves 25 de mayo, pues se celebraba el 25 de mayo, entonces nos disfrazábamos de dama antigua y cocinábamos pastelitos o cosas así, y eran muy graciosos esos episodios de grabar porque como que tenían un algo extra a la grabación cotidiana, o los de Halloween siempre eran los más divertidos y los de Navidad para mí. Sí, los de Navidad. Bueno, hay una de las fotos de la portada que vos elegiste que es de Navidad. Es verdad. Y después la voy a estar subiendo de vuelta para quienes no la hayan visto. Eso era muy divertido. Otra cosa, que acá yo no salí tan favorecida porque ya había pasado un poco ese auge, pero no sé si vos te acordás que al principio las chicas recibían muchos regalos. Sí, es verdad eso. Que mandaban mails de gente que era fan y acercaban regalos al canal. Sí, eso nosotros no lo que me quedaba tipo, wow. Yo me acuerdo que Ailén tenía mucho fan en su momento, que le regalaban bombones, le regalaban ropa. Después, bueno, también creo que al día de hoy, si ellos llegase a pasar, sería raro que una persona adulta tenga ese regalo. No sé, a mí me chocaría un poco viéndolo con la mirada que tengo capaz hoy día. Y hasta por seguridad. Exacto, eso mismo. Pero otra cosa que nunca se habló, creo yo, porque sigo al tanto con las de cocineritas, es cómo se grababan capaz las presentaciones o las fotos promocionales que nos sacábamos a principio de año. También era una época muy linda porque imagínense, nosotros terminábamos de grabar más o menos en diciembre y hasta febrero no sabíamos nada porque era como el receso de verano, y después nos llamaban un día para decir, bueno, chicas, en tal fecha vamos a estar grabando la nueva presentación, que nosotras no teníamos idea del proceso creativo que había por detrás. Había un año que nos hicieron ser como súper famosas, que salían de una limusina. Otro año que éramos... Esa para mí fue la mejor. Sí, yo no salí tan favorecida porque estaba muy quemada ese año. Pero estaba buena idea, el concepto porque estaba muy tenía bueno. Toda una historia. Sí. Bajábamos de la limusina, éramos mega estrellas, nos subíamos al escenario, hacíamos la coreo, teníamos un montón de vestuario, maquillaje. Autógrafos. Yo me acuerdo que teníamos el vestido de las boas. Otro año fuimos superheroínas. Otro año... En ese yo no aparecí. Yo sí aparecía volando. Y esa cosa se grabó de noche, que también fue súper controversial, porque teníamos que grabar de madrugada, porque grabábamos en una plaza, entonces capaz que estábamos citadas a las 11 de la noche, y bueno, nada, no es muy... O sea, yo pienso, si estaba el coso de seguridad de niños, eso era re insalubre, porque ¿qué padre dejaría que filmen a su hijo? O qué producción. Claro, exacto. Después hubo otro año que yo estaba bollando... ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. ¿Puedo hacer una aclaración chismosa? Sí. De esa presentación que éramos súper famosas, yo tengo una foto bajando una limusina, toda producida, obvio. Después si la encontrás, pásamela. Y tacos. Dale, te la voy a mandar. Y la vamos a poner acá, en algún lado. Yo que tenía 14, 15 años en ese momento, y había empezado a ir al club. Y había un chico que gustaba de mí, que después terminó siendo mi novio, spoiler alert, que no es Gaby. No. Y me acuerdo que una de las cosas que él me dijo cuando empezamos a salir... Eso es para no con la relación, va, que yo sepa. Pero bueno, pero con la vida. Pobre, yo lo quiero igual. Aunque él lo quiere que le hable porque la mujer se pone celosa. Me estás haciendo irme por las ramas. Él en esas primeras salidas me confiesa que le había dado mucha vergüenza hablarme, porque yo tenía de perfil en mis redes esa foto. La que estaba bajando de la limusina.
millonaria, que me movía en limusina por mi familia, porque él no sabía esto de la tele. Y que le daba vergüenza hablarme porque me vio como que era inalcanzable. O sea, imagínate, él era un chico que iba al club normal, igual que yo acá en Ferro. Pero después yo era la que estaba ahí aspirando alto la leonina. Yo nunca tuve una foto con la limusina, Floppy. Nunca un hombre tuvo miedo de acercarse a mí. Capaz que tenían miedo porque yo salto como el culo, pero esa es otra situación. Pero bueno, la foto, claro, vos veías la foto sola y decías, él pensó que había sido mi fiesta de 15 o que yo me movía en limusina con mi familia y dijo, esta chica es de la High Society. Me parece yo muy no bueno. No me la puedo levantar nunca. Pero bueno, volviendo a las fotos promocionales, también después nos encontrábamos una vez en el estudio y nos hacían sacar fotos individuales o en grupo que después se iban a usar para el libro, las revistas, la página web, porque aparte en ese momento en la página web vos podías entrar a la sección de cocineritas y después podías elegir como a tu cocinerita favorita y había una mini descripción que nos preguntaban, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu, no sé, tu color favorito? Como para que la gente pudiera conocerte un poco más y ahí usaban la foto que uno se hubiera sacado individualmente. Y algo muy gracioso fue que Flor... Y buscaba tus recetas. Exacto. ¿Te acordás que podías filtrar las recetas por la persona que las hacía? O por el ingrediente y demás. Me acuerdo que Flor, la biografía. Después nosotros nunca tuvimos acceso a esas imágenes, no se nos daban, nosotros nada más nos enterábamos cómo habían salido cuando las veíamos en algún tipo de promocional. Y después Flor, muchos años después, se encontró trabajando con quien supo ser el fotógrafo de esa época en Utilísima y te dio acceso a las fotos que de otra manera nunca jamás las hubiéramos visto. Y son fotos retiernas, aparte. Todavía las guardaba. Sí. Porque esto fue como 10 años después. Yo estaba haciendo una producción de fotos gastronómicas para un libro de una escuela de cocina y justo ahí coincidimos y me acuerdo que me dio el CD y yo estaba re ansiosa porque claro, eran fotos que nunca vimos. O sea, cada una nos sacaban capaz 50 fotos, pero veíamos una sola que era la de la portada. Y aparte no teníamos, no sé, yo me imagino que hoy capaz dicen, bueno, tienen la computadora conectada y van viendo cómo salen esas fotos. Nosotros era todo, ay, pobre, esa carita de dormida. Aparte, no sé, te decían, bueno, sentate y hacé cosas. Entonces vos tipo... y te ibas poniendo a hacer diferentes poses para tener esas fotos. Muy divertido, muy gracioso y era medio como una vida paralela. Es que ahora con un celular cualquiera tiene fotos de sí mismo o de sus hijos chiquitos, pero hay fotos profesionales. Sí, no era con un fondo. No, para nada. Salvo que, no sé, te anotaron en un casting y te ibas a sacar fotos para el casting. Sí, pero que tampoco era muy convencional. Ay, qué noni. ¿Ella será una cocinerita? Tiene su delantal, ¿la viste con su delantal el otro día? Sí, es hermosa mi vida. ¿Viste lo que es su delantalcito? Te lo voy a mostrar. A ver, mostranos. Es muy chiquitito, pero es muy tierno. No están preparados para ver eso. A ver. No están preparados. Ay, por favor. ¿No viste tu delantalcito? Desmayada. ¿A vos te gusta cocinar como mami? La cara. Pero bueno, volviendo a lo otro. Hola, tía. Quiero hablar de otra situación que también se dio, que de otra manera, si no hubiéramos estado en cocineritas, no hubiera pasado. Es que... Ahora, vos seguí hablando, yo la voy a sentar en la sillita porque no me da más ni la espalda ni los brazos. Bueno. Pero te escucho. Dale. Voy a contarles que tuvimos la fortuna que como cocineritas estuvo varios años nominado a los premios Martín Fierro, que para quienes no saben es un tipo de premio que se otorga a la televisión en Argentina, que es como un reconocimiento de los productores y gente que pertenece a APTRA. Y en varias oportunidades, como cocineritas fue nominado, tuvimos la chance de ir a la ceremonia. Flor le tocó ir el año que tuvo, porque esto, bueno, les daban a la producción, no sé, 5 entradas, entonces ahí la producción la distribuía con algunas de las integrantes del elenco de cocineritas y entre la producción y la conductora obviamente siempre iba porque era la cara que representaba al programa. Y Flor tuvo la suerte de poder ir el año que Cocineritas ganó el Martín Fierro, así que eso fue una gran celebración porque obviamente después de eso no sé, por ejemplo fue un miércoles y después de ahí nos fuimos todos a comer y a celebrar. Yo ya era parte del elenco, pero no había estado invitada a la celebración, pero fue algo que de vuelta, de otra manera no hubiéramos podido hacer y el año que fui yo no ganamos, pero yo gané en mi corazón porque conocí a los del Zapping Song, que yo era muy fan del Zapping Song en Disney Channel y aparte tengo una foto con Tomás Fonsi. Y otra con Iván de Pineda. Es que iban muchos famosos a ese evento. Es que porque sí. si eran de cable, había un montón de gente muy reconocida con programas ahí en diferentes canales. También estaban de hecho, nosotros tenemos una foto con el Martín Fierro. ¿Te acordás que tenemos una foto con el Martín Fierro en la mano? Sí, es verdad. Porque bueno, lo supimos tener el Martín Fierro. Era súper pesado, me acuerdo.
Que obviamente Sí. el Martín Fierro se lo quedaba al canal, no es que está en mi casa ahora la estatuilla. O sea, ¿quién eras, Camila Florencia? Pero era algo que de vuelta es una experiencia que no todo el mundo vive, ¿eh? Y estabas ahí en la ceremonia, comías, que obviamente Floppy se murió de hambre porque no le gustaba nada, yo me comí absolutamente todo. Y después nos fueron a buscar mamá y papá, y aparte me acuerdo que mamá y papá me llevaron a la peluquería ese día para que tenga el pelo bien planchado, y nos hicieron ir con el delantal. Yo devastada, porque yo te acuerdas de tantos detalles. Yo me quería poner tipo... Tu cabeza tiene mucha memoria, o sea, es como que yo compré el celu de 512 y vos tenés el de 10 GB, ¿entendés? Pero yo me acuerdo que estaba tipo anhelaba ponerme un vestido o algo, y cuando dijeron que tenían que ir con el delantal, yo como... no se dan cuenta que este es mi momento de fama. Otra cosa que teníamos que usar era el delantal siempre, que nos lo daban al principio de año, y después era o zapatillas blancas o zapatillas negras, que no sea visible la marca, que no sea nada muy estrafalario, porque querían que haya una idea de unidad. Sí, y teníamos un solo uniforme. Sí, que había que... Igual al día de hoy lo seguimos teniendo, porque eran de muy buena calidad. No lo tenemos más. ¿Qué hizo mamá? Porque viste que yo me deshago de las cosas, porque a mí me molesta tener cosas dando vueltas que no se usan. Y la otra vez mamá me dio una bolsa y me dijo, Flor, me quedan estos pantalones acá en casa, no sé qué querés hacer vos, si lo querés vender, lo querés regalar, lo querés usar. Obviamente ya no me van, porque yo tengo un culo 10 veces más grande ahora. Pero se los regalé a Sol de Amazing Cakes. Le dije, a vos te van a quedar, y vos que tenés un negocio, siento como que esto te va a servir, a ayudar. Claro, no en el sentido de que, porque es de cocineritas, pero como que le vas a dar utilidad. No, sí, lógicamente. Así que creo que se los regalé yo. Y unas chaquetas que tenía también. Pero sabés que igual, bueno, hace poco hice un canje con Goody. No sé si viste que hice una acción para Halloween del año pasado. Ya pasó hace un montón ahora que pienso. Ya estoy para un nuevo canje. Quiero ver si tienen un tamaño como para Franco, de ese mismo delantal. Sí, sería un replanazo. Sí. Siento que es como, sí. Es porque es la nueva generación. Pero otra cosa que voy a aclarar es que el programa era visto por un montón de gente. Nosotras a veces sí, a veces no teníamos acceso a los mails, y leíamos que la gente mandaba mails súper lindos, con mucho cariño, mucho amor. A veces mandaban mails, no sé, desde Estados Unidos, desde Colombia. O sea, era un programa que se veía en todos lados, y creo que marcó una generación. No hay persona, creo yo, de Argentina que tenga entre 25 y 35 años que no sepa que fue Cocineritas. O sea, por más que no lo vieras, sabías que estaban utilísimas, sabías que tenía una canción que era súper reconocida. No sé, eso me llama muchísimo la atención. La gente de nuestra edad veía Chiquititas, Cebollitas, era fan de Bandana, Mambrú, y miraba Cocineritas y Pico Kids. Sí, tal cual. La que le gustaba un poquito las manualidades y que era un poco más hogareña, porque también era algo que vos veías en la casa de tu abuela. Sí. O sea, era algo que, más allá de si te gustaba o no, era casi un entretenimiento tenerlo de fondo. Sí, desde ya. Por más que no hicieras las recetas después, era algo que te acompañaba, y como era un programa pensado para chicos, era entretenido para chicos, porque se hablaban de cosas que a los chicos les interesaban en ese momento, y estaba como muy bajado a tierra. Capaz como que ahora siento que hay más variedad, pero en su momento no. Era eso o ver los dibujitos animados, porque no había mucho programa que fuera destinado a preadolescentes, más que nada, en el que te hablaban de par a par. Claro. ¿Me permitís en este momento del episodio hacer unas disculpas públicas? Uy, ¿qué vas a decir? Perdona a toda la gente que no le salió una receta. No siempre salían. No, es verdad. Sépanlo. ¿Quién me contó? La otra vez me lo preguntó alguien y dije, no, la del piano nunca salía. Y es como que eso me quedó grabado, porque mamá estaba cansada porque, ya. Pará. No spoilees, yo les voy a contar. Ahora que tengo los brazos libres y me puedo expresar, pues estaba un poco reprimida, me di cuenta. Me di cuenta. No quería hablar muy fuerte, estaba como muy quietita. Sucede que ellos nos mandaban las recetas y nos mandaban un listado de ingredientes con el procedimiento, pero lo habían sacado capaz de un libro o de internet. Igual para los ingredientes y las cantidades. No era que nada más que nosotros teníamos que... Sí. Okay. No, estaba... O sea, nos mandaban una receta, pero que no había sido teteada por nadie el canal. Entonces, hay a veces que te salía bien, hay a veces que te salía mal, hay a veces que había que ajustar cosas, hay a veces que no se tenían ingredientes que capaz no se conseguían tan fácil o no estábamos dentro de una temporada. Una vez me mandaron a buscar algo con masa de hojaldre, y que en ese momento no era normal conseguirla. Y me acuerdo que mamá se tuvo que salir a recorrer los supermercados, más a filo, cuando yo estaba en el colegio, y otra vez me mandaron para hacer algo con trucha ahumada. O sea, explícame dónde se consigue la trucha ahumada en el 2005. No, y también lo que tratábamos era que, y ellos de producción veían si te tocaba una receta muy, muy cara, ponerte otra más barata, porque el precio que te pagaban era siempre igual. Porque siempre eran dos recetas por grabación.
Vale, siempre eran claro. 2, sí. A lo que voy es a que esto del pionono que estábamos contando antes, que era un pionono de limón y coco, Sí. que bueno, la gente que sabe pastelería sabe que el pionono tiene sus vueltas, porque es un patio liviano, tiene ahí unos temas en el punto de cocción, tenés que enrollarlo cuando todavía está caliente. Ella quiere participar. Aparte está así. La roba cámara. Bueno, hicimos el pionono, se rompía todo. Lo hicimos 2 veces, se rompía todo. Lo hizo mi mamá sola, pues dijo, a ver, si yo pruebo, se rompía. Lo hice yo, lo hicimos juntas. Bueno, hicimos 7 piononos. Y ahí mi mamá llamó a la productora y le dijo, mira, tenemos un problema, Yo no sale el puedo pionono. seguir tirando Decime cómo piononos. hacer. Claro, ya desperdiciamos un montón de ingredientes, se estaba haciendo la hora de irnos a dormir, no teníamos pasos adelantados para llevar. Y la productora le dijo, tranquila, Estela, mañana compramos un Bimbo en el supermercado y listo. Porque así que bueno, acá nosotros teníamos la integrantes respuesta de por qué no te salían las recetas. de la producción y después estaba una productora de cocina que en un tiempo fue EQC Olla y en otro fue Paula Polono, que eran como las personas a las que uno... un amor. Sí, a las personas a las que uno y Lucrecia podía... Cutler. Y Lucrecia Cutler, es verdad, que podías acudir si tenías algún problema con tu receta. Entonces teníamos su número de teléfono y era, che, no me está saliendo esto, ¿cómo lo puedo resolver? Y ahí ellas te daban una mano y después eran las que durante el día de grabación estaban ahí al pendiente para si surgía algún inconveniente. Voy a escuchar un audio de la abuela Estela. Listo. ¿Qué quería? Que le había puesto, me había dicho para venir a verla a Ana y le puse que si quiere venga ahora. Ah, ok. Entonces sabíamos que contábamos con el apoyo de ellas, que de vuelta las 3 personas fueron súper amables y tenían mucho feeling con los chicos, porque de vuelta no es fácil trabajar con chicos, menos en un ambiente como es la televisión, y eran personas muy bajadas a tierra. Lo mismo voy a destacar con Paula Marul, que era la conductora de Cocineritas en ese momento. Nosotras teníamos una excelente relación con Paula, nivel que venía a merendar a casa a veces, mismo cuando terminó el programa, lo mismo con la peluquera, con la maquilladora. Nosotras nos habíamos hecho muy amigas del círculo de Cocineritas, no tanto capaz de las que estaban en el staff, sino como de la gente que estaba en el detrás de escena. De Antonella. Antonella, que seguimos en contacto al día de hoy, que era una productora. Después, bueno, con los camarógrafos eran todos hombres, por lo que no había tanto trato, pero eran todos súper amables, súper respetuosos. Scotty, Leandro, después estaba Luciano de sonidista, que después me lo volví a reencontrar hace un par de años. Fito, que era el director en ese momento, como que teníamos mucho trato porque imagínense que pasábamos mucho tiempo. Recordemos que Camila tiene mucha memoria. ¿Cómo se llamaba la recepcionista? ¡Ay! Era divina. ¿No se llamaba Luz? ¿Qué era? ¿Verónica? ¿Silvana? No, Silvana. Silvana. Verónica, claro, Verónica productora. No, boluda, esta memoria, o sea, yo... ¿Hace cuánto no nombro a Silvana? Aparte, dato de color. Había una boutique en Utilísima que la gente podía ir a comprar, que era como una especie de repostería, tenía libros también. ¿Te acordás que nos dejaban los productos a, no sé si el 50% de descuento? Era Así re que barata también para nos hemos nosotros. equipado la cocina. Me acuerdo que mamá había comprado el que era como un bol con rallador encima y la manga de las galletitas de Navidad. Esa. Sí, no, la verdad que fueron unos años muy lindos. Después, obviamente, bueno, el programa, como dijimos, Utilísima se vendió a Fox y ahí fue como la debacle. Ya no era tan divertido. Y nosotros igual justo se dio en un momento en el que tal vez ya estábamos lo suficientemente grandes y no queríamos seguir haciendo el programa. Entonces se dio como en un buen término, porque el programa dejó de existir y nosotras ya no queríamos hacerlo. Pero fue un lindo final, no quedaron ninguna animosidad, no quedó ninguna animosidad. Yo creo que estuvo bueno como experiencia. Es algo atípico porque no a todo el mundo le pasó, pero que también en parte nos marcó un poco la vocación, o por lo menos en mi caso en particular, porque después estudié gastronomía, estudié bastantes cosas relacionadas a la comunicación en general, y siento que hasta incluso a lo que hoy me dedico tiene mucho que ver con todo eso. No, y yo coincido. Y también el haber estado... Si bien no me gusta cocinar... Era como... A mí me encanta la comunicación. Me gustaba mucho en su momento ya también lo que era... Me encanta comer, pensé que ibas a decir. También. No, pero me gustaba mucho lo que era la producción, me gustaba mucho el manejo de cámaras, y siento que después lo que yo seguí, no estudié necesariamente producción, pero tenía mucho que ver y estaba muy entrelazado. Y al día de hoy que vos y yo autoproducimos nuestro contenido para redes sociales, toda esa base que tuvimos en su momento nos sirve para poder brindar algo aún mejor hoy día. O sea, nosotras somos de ese 1% de gente que a los 18 años, cuando empezó a buscar un trabajo, ya tenía experiencia en su currículum. Que no es poco. No es poco, y que aparte, después de vuelta, salimos del colegio y automáticamente sabíamos qué queríamos hacer. Que eso tampoco se da muy frecuentemente.
Sí. Mucha gente y está aprendimos perdida. sobre cosas como la responsabilidad, o sea, no solo la experiencia fue linda, fue divertida y tenemos un buen recuerdo, sino que ya nos enseñó los primeros valores para salir al mundo laboral, que era el compromiso, la responsabilidad. Nosotros sabíamos que había momentos en los que podíamos hablar, en los que había que hacer silencio, que había que cumplir un horario, manejarte que teníamos con pares que y respetar a gente mayor que no eran nuestros padres necesariamente. Para mí fue súper interesante ese periodo. No obstante, tengo que decir que yo no lo volvería a hacer. O sea, hoy viéndolo con los ojos de una Camila de 29 años, no lo volvería a hacer. Yo creo que depende si me pagaran bien, me gustaría hacerlo. A mí me re gustaría volver a hacer algo de tele acá, Ariel Rodríguez Palacios. Yo creo que en tu programa de Telefe te está faltando una pastelera. Y yo estudié en tu instituto. Ariel Rodríguez así Palacios que vos ahora. fijate. Vos fijate. Siento que nada, estuvo muy bueno, nos ayudó un montón, nos dio muchas herramientas. Y yo tampoco sé si lo volvería a hacer, digamos, ahora siendo madre con un hijo. Lo pienso y digo, pero che, tenés qué dos. laburo. Y tengo dos. Ahora, si me lo piden capaz como yo a los 10 años, que estaba re convencida que lo quería, y digo, bueno, es su vocación, no sé. Sí. Ahí digo, tal vez me lo replantearía, pero es bastante esfuerzo para la familia que acompaña. Desde ya. Y aparte también mantenerlos a tierra, porque mamá y papá eran súper claros en esto, bueno, que no se te vayan los humos a la cabeza, vos seguís siendo Camila en el jardín, acá tenemos en el otro colegio. tema para charlar. ¿Qué? A eso iba. ¿Qué pasaba con nuestro entorno? Porque no tuvimos tan buena experiencia en ese sentido. Por eso es la razón que no lo volvería a hacer. Pero este podcast está prolongando mucho, así que yo creo que sería mejor si lo dejamos para otro capítulo, esa charla. Bueno, dejémoslo para otro. Esa charla puede ir a otro capítulo que se puede llamar Bullying. Wow. Listo, lo tiré. Floppy. Dejo ahí la incógnita. En fin, me encantó haber hablado de esto con vos, porque me parece que es una temática que la gente siempre pregunta, y como los dos tuvimos diferentes experiencias y habían cosas que teníamos en común y no tanto, me parece que podíamos brindar como aún más desde nuestro lugar, y a veces lo recordamos y es como que decís, wow, estuvimos en un programa de tipo el día de mañana que le cuentes a Franco. ¿Entendés? Que le digas, pues yo estuve en un programa de televisión cuando tenía tu edad, y Franco te va a decir, ¿qué es la televisión, mamá? Pero me pasa a día de hoy que me siguen reconociendo, que esto también me recontra choquea. Digo, che, ya pasaron un montón de años. Y yo digo, ¿y él entenderá hasta qué punto? ¿Viste tipo los hijos de Ricky Martin que se subieron al escenario? Sí, y que para ellos es lo normal. Que era Ricky Martin. Sí. Claro. Es que aparte nosotras dos somos muy parecidas todavía a cómo dejamos de estar en el programa. No fue que cambiamos drásticamente en cuanto a lo físico se refiere. Entonces nos pasaba que mucho en la época cuando éramos adolescentes e íbamos a bailar nos reconocían. Y hoy cuando salimos, bueno, también por las redes sociales, más si estamos las dos en conjunto, me pasa a mí porque es como que hilás, ok, capaz que a una a la vez y te entra la duda, pero si nos ves a las dos juntas, pues ya no hay dudas de que son ellas dos. Nada, fue una época muy linda de nuestras vidas y me alegra que nos hayan acompañado en este viaje en el tiempo, vamos a decir. Sí, dejen su comentario. Anita. Acá está diciendo Ana, yo les traduzco el idioma bebé, porque esta es mi tarea como madre. Dejen su comentario, pongan 5 estrellitas, den like al video, den like, compartan y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.